Ok, vamos a comenzar la clase de hoy y pues la clase anterior se trató de qué significaba el arrepentimiento, qué, qué causa este sentimiento en cada uno de nosotros, los seres humanos, y si de verdad es un sentimiento, es una decisión, y si fue algo de verdad que el Espíritu Santo crea o gesta dentro del ser humano cuando hablamos sobre la ley de Dios. Y pues comenzamos esta segunda clase teniendo esto en cuenta y nos vamos a basar en el versículo bíblico de id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicad. Vamos a desglosar ese id y predicad. Entonces, id es un mandato. Predicad es dar a conocer, sin más. Y el evangelio son buenas noticias. Se ha creado últimamente en este siglo esa palabra evangélico, eres evangelista, pero lo tachan con una reputación negativa. Mas, sin embargo, el mismo Jesucristo nos mandó a ir y predicar este evangelio por todas las naciones, a toda lengua, a toda tribu. Y luego de que pase esto, va a venir el fin. Entonces, esta fue la gran comisión que nos dejó Jesucristo en dos versículos, en Marcos y en Mateo. Entonces, vamos a comenzar con lo que dice Marcos, luego seguimos con lo que dice Mateo y vamos a dar una pausa entre cada diapositiva para hacer preguntas. Vamos allá. Entonces, id y predicar. En Marcos 16, del 15 al 18, dice lo siguiente, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, es decir, y dad a conocer las buenas noticias a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí vemos que hay un orden. Primero, hay que predicar para que todo aquel que crea pueda ser bautizado, pueda ser nacido de nuevo y en este caso ser salvo. Hay un orden divino. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, este versículo bíblico es el principal porque aquí engloba todo lo que Jesucristo tiene para nosotros en esta tierra y va más allá de nuestro pensamiento. ¿Quién de nosotros pensaría sobre ir a la calle, dar una buena noticia y que las personas puedan ir a la eternidad? Cuando nacemos, no se nos cruza por la cabeza que los planes de Dios son más altos que nuestros pensamientos, más grandes y poderosos. ¿Y quién en esta tierra pudiese creer que cuando tú colocases la mano sobre algún enfermo, ese enfermo fuese a sanar? Y es porque estas señales seguirán a los que creen. Al creyente, o sea, a nosotros, se nos mandó, además de creer, a ser obedientes y cumplir este mandato, porque donde hay obediencia y hay fe, hay milagros, hay movimiento de lo sobrenatural. Y esto también ayuda para que las personas que van a recibir este evangelio lo reciban con más convicción. Y es esto que vamos a hablar en el siguiente versículo. ¿Hay alguna pregunta, Kevin? ¿Te gustaría salir de dudas en alguno de estos temas que acabo de hablar? Eh, sí, ese pasaje, la verdad, es muy claro. Sí, la verdad que sí, es bastante claro. Bueno, vamos entonces a seguir. Dice así, en Mateo 28, a 19, creo que aquí me confundí, esto es otro versículo, esto creo que es Hechos, en la parte, déjame ver, Mateo, no, sí, Mateo, pero del 10, Mateo 10 es este, vale. En Mateo 28, 19 dice exactamente lo mismo, porque Jesús todo lo que dijo era corroborando la información anterior. Entonces, estos dos discípulos corroboraron esta gran comisión, este mandato. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? Número uno, que no es nada más
ir y presentar el evangelio, sino también hacer discípulos. Y esa palabra discípulo significa seguidores. Entonces, antes que fuese creado Facebook, Instagram, Twitter, ya existían seguidores, existían discípulos, pero este discípulos viene de la raíz de enseñar profundamente. Aquel que es en inglés se refiere a pupil, que es una persona que encuentra gran admiración en su maestro y quiere ser como él. Es como decir, padre e hijo. Cuando una persona logra presentarle el evangelio exitosamente a alguien más que no conoce y esa persona encuentra admiración en aquel que se lo presentó, automáticamente desde ese momento se va a crear una relación de discípulos. Por ejemplo, yo tengo un pastor y ese es mi padre espiritual y yo aprendo de él. Asimismo hizo Jesús con sus 12 discípulos. Es por eso que todos ellos, todos, absolutamente todos, bueno, ustedes saben la historia de, de uno de los discípulos que pues lo quería, hacía lo posible, mas sin embargo, dentro de él siempre había ese anhelo de parecerse como Jesús, de hacer las cosas como él. Pero en todos ellos se va a crear esa relación para que haya un seguimiento y un mejoramiento de la vida espiritual de esa persona. Y luego de esto, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un tema que vamos a dejar en la próxima clase. Entonces, en la siguiente, dice Mateo 10, dice, sí, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estamos en este siglo XXI, un siglo donde la mayoría de las personas han rechazado a Jesús, han rechazado las buenas noticias, han rechazado verse a sí mismos como personas que necesitan ayuda, porque la autosuficiencia, la arrogancia y todos los pecados de la carne son altamente engrandecidos en redes sociales, altamente engrandecidos e inclusive se han aprobado como ley para algunos de, pues, en este caso, hacer lo que les plazca. Y ese hacer lo que les plazca no es más de lo que vamos a hablar adelante, que vamos a hablar un poco de lo que se trata la ley. Y esta ley, esto que nos deja el Señor en esta palabra debería ser más que convincente para todo ser humano, mas sin embargo, no todos llegan a la salvación. Y es por eso que en la Biblia habla que muchos son los llamados, es decir, a todos se les predica, porque a todos se les da una oportunidad de predicar, pero pocos son los escogidos. Y de estos pocos va a salir este pequeño remanente, nación escogida, pueblo santo, donde el Señor va a sacar a su pueblo de esta tierra. Es por eso que aunque a todos se les predique, muy pocos van a ser los discípulos. Y es algo que a nosotros nos va a pasar como cristianos. Vamos a recibir tal vez un poco de decepción, pero no hay que preocuparse porque el Señor está al control y él lo que ve es nuestro corazón. Y el corazón tenemos que tener ese corazón lleno de amor, de sabiduría, de todos los dones del Espíritu Santo para poder ser fuertes, que en medio de esos leones, en medio de esa jauría de leones, podamos ser prudentes como serpientes. Oveja significa que tiene que ser manso, tiene que tener templanza el que predica, tiene que tener, cuando les dicen como serpientes, tiene que ser audaz, sencillos como palomas, es decir, humildes, sin pretender ser una persona que no somos. Es decir, Dios está exigiendo de nosotros que seamos todo el don del Espíritu Santo, es decir, que es el don del amor. Y el don del amor encapsula todas estas representaciones de animales. No es que tengamos que ser como un animal, no, sino que la personalidad que representa ese animal, nosotros tenemos que ponerlo en manifiesto, ponerlo en práctica.
¿Hay alguna pregunta con esto? Eh, la verdad, eh, Ma- Mateo 28:19, ese pasaje bíblico, desde el principio, la verdad, lo he entendido. Por tanto, y los discípulos a todas esas acciones. La verdad, bueno, la verdad ha sido para mí bastante claro. Excelente. Vamos a seguir. Vamos a seguir con esto. Vamos allá con lo siguiente. Y son estos versículos claves. Aunque aquí solamente se vean versículos, vamos a ir desglosando poco a poco para que se nos quede lo práctico, para que podamos usarlo en la vida real. Ahora, en Hechos 4 del 30 al 32, bueno, lo puedes leer en casa, pero el versículo que más llama la atención, que corresponde al tema, es el 31, que dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este grupo de personas estaban en el Pentecostés antes de que el Pentecostés pasase, que es cuando todos hablaron en lenguas, personas que no hablaban el idioma pudieron entender lo que decían los discípulos, entendieron el mensaje de la palabra de Dios, entendieron las buenas noticias y las recibieron. Ahora, antes de que eso pasara, estas personas eh, sintieron miedo, no se sentían capaces de poder predicar la palabra de Dios, porque a todos nosotros Dios nos llamó como aquellas personas que no están preparadas, porque es el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios que nos capacita para poder predicar, porque predicar el Evangelio, tanto en los tiempos de Jesús como ahora, sigue siendo igual de difícil. Las personas siguen estando en pecado, las personas siguen siendo ignorantes, arrogantes, orgullosas y eh, este es un mensaje bastante contundente y radical. Y es por eso que tanto ayer como hoy sigue siendo difícil. Y este grupo de personas que estuvo en este lugar, ellos oraron para poder predicar la palabra de Dios y el Señor respondió esa oración haciendo una manifestación gloriosa, que es a través del terremoto. Muchos de nosotros no pensamos que el Señor pueda hacer temblar un lugar cuando se esté orando, pero sí se puede. Y la respuesta del Señor fue dándoles llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que trae el Espíritu Santo, además de amor, paz, mansedumbre? Trae valentía, porque el Espíritu de verdad trae esto. Y como el mismo Señor tuvo esa valentía para predicar en medio de las sinagogas, tuvo la valentía para defenderse, para hablar con aquellos que eran eruditos de la palabra. Así nosotros también tenemos la valentía a través del Espíritu Santo para predicar. Y no depende de la personalidad de cada quien, porque en mi caso yo soy extrovertida, pero hay otras personas que no son extrovertidas. Entonces, no depende de la personalidad. Dios no capacita a una persona dependiendo de cómo ella sea o él sea, sino del corazón, de la intención del corazón y cuántas son las ganas de esa persona para hablar y representar a Jesús en esta tierra. Es por eso que de nuevo, en otras versiones significa valentía, coraje, gallardía. Y todos nosotros en este momento que necesitamos predicar la palabra afuera, necesitamos esto. Aunque cabe la pena destacar que la valentía no es carencia de miedo, porque la valentía obra a través de la obediencia. Si tú estás consciente de lo que tú estás haciendo está bien y tomas la decisión porque quieres obedecer a Dios, el Espíritu Santo te va a respaldar con valentía. Yo muchísimas veces he salido a predicar y sí, aunque soy extrovertida y tal, eso no quiere decir que
yo no tenga miedo ni temor de cómo las personas van a reaccionar. Todo lo contrario, más bien estoy a la expectativa, qué es lo que Dios va a hacer en esa persona, con lo que yo voy a decir sobre la palabra de Dios. Y es por eso que cada vez que salgamos, oremos para que el Señor nos llene de su Espíritu Santo y podamos predicar y hablar de esa buena noticia sin miedo ni uno. Ahora, pasamos a Romanos 10, del 1 al 18, donde dice así, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si yo me meto aquí ahora en este momento y busco Romanos 10, del 1 al 18, vamos a ver que es un tema bastante profundo, pero lo voy a resumir en pocas palabras. Vamos, primero voy a leer. Eh, Aquí dice el versículo clave de este capítulo es el número 4. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto me está haciendo referencia a aquellas personas que salen y predican la palabra de Dios y juzgan a otros. Nosotros como cristianos, no, de nuestra parte no queda el juzgar a otros, sino el de presentar. Más adelante vamos a ver qué es la ley, los 10 mandamientos, para poder presentar con eficacia el Evangelio. Ahora, dice así, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, eh, aquí él está escribiendo que el mayor anhelo de su corazón es la salvación. Esta persona aquí no juzgó a otros, sino que en su anhelo, en el amor de Cristo Jesús por las almas, él manifestó lo que Dios quería hacer, que era salvar a las almas, y ese también debería ser nuestro anhelo, el de salvar a las almas. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. En muchos lugares del mundo se adora a otros dioses. En Israel, en este caso que estamos hablando, ellos tenían conocimiento de Dios, pero aún así idolatraban a otros dioses, sacrificaban a sus hijos a Balac, rendían culto a Moloch, a Astarot y a estos dioses de aquellos tiempos que siguen siendo los mismos de este tiempo, porque los espíritus son eternos, no cambian. Tal vez cambiarán de la manera como se presentan, pero son los mismos. Y él lo que hablaba era que, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, desde aquel tiempo hasta hoy, el ser humano sigue siendo lo que les da la gana, lo que les place. Y aquí está representado. En aquel tiempo se veían aquellos judíos ortodoxos, los que eran judaicos, que creían que Jesús era solamente un profeta y que ellos podían ser salvos por la ley. Pero la ley, el propósito de la ley no era ese. Cuando Cristo vino, fue para cumplir esa ley y que todos pudieran entender que ningún ser humano puede cumplirla, sino que más bien expone la carencia de la santidad que existe en el ser humano, o sea, la abundancia de pecado. Dice, eh, porque de la justicia, que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Como les decía, ellos creían que iban a vivir por la ley, pero la justicia, que es por la fe, dice así, no digas esto en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo o quién descenderá al abismo? Mas, ¿qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Jesús lo que vino fue a cumplir la ley y a instaurar su ley, que es la ley divina, ¿verdad? Y que él dice que todo se engloba en que si una persona creyera en el Hijo de Dios, iba a ser salva y él pues lo iba a limpiar de pecado, lo cual nadie puede ser exonerado porque ninguno puede cumplir la ley, porque aquel que viola una parte de la ley es culpable de toda la ley. O sea, si yo miento, soy culpable de todo.
y ninguno pudo cumplir esto. Y nos deja que con el corazón, versículo 10, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo voy a dejar hasta aquí. En general, nos dice que, en general nos dice que no creamos por sabernos la ley o cuando presentemos la ley que esa persona es buena persona, porque no hay bueno sino uno, que es Dios, ¿cierto? Ahora, cuando las personas comiencen a preguntar o decir o afirmar, pero yo soy buena, yo no miento, no he matado, no he adulterado, no he fornicado, no he hecho esto. Hay que hacerles saber que el fin de la ley es Cristo. Tú no puedes cumplir la ley sin Cristo. Si no crees en Él ni confiesas con tu boca que Él es tu Señor, no serás contado como una persona salva. ¿Hay alguna pregunta sobre esto, Kevin? Antes iba a preguntar qué significaba la palabra de nuevo, pero yo ya vi que lo habías explicado. Sí, es valentía. Vale, entonces, como decíamos, sí, además de los lobos espirituales, que se me está viniendo esto, además de los lobos espirituales, los lobos como personas, también vamos a tener lobos espirituales. Estos lobos espirituales no son más que demonios. El Señor, cuando vayamos a predicar, eh, se nos van a presentar muchísimas trabas. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque esta no es una lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Y cada vez que nosotros salimos a predicar, tenemos que cubrirnos con la sangre de Cristo porque se va a presentar oposición, se va a presentar la carne. La carne, por ejemplo, hay un día que tú dices, voy a predicar y no dormiste bien esa noche y ya no quieres ir. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Cuando se nos da el mandato de ir y predicar, hay un plan, hay un día, hay una hora, tenemos que pedir la protección del Señor para que Él vaya delante de nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros, porque se levanta inclusive Satanás y sus demonios. Ese día puedes amanecer enfermo, ese día pudiste no haber dormido, ese día puede pasar mil y una cosas, e inclusive durante toda esa semana que tú te estás preparando para predicar, durante toda esa semana va a haber oposición. Por ejemplo, esta semana hay prédica, hay evangelismo. Sabemos que se va a levantar Satanás de algún lugar u otro y tenemos que estar apercibidos porque somos ya maduros espirituales. Y como maduros espirituales sabemos que cuando hacemos algo por las almas que Satanás quiere perder, Satanás se va a levantar contra nosotros, sea como sea. Ahora, vamos al siguiente. Y, y esta es, aquí vamos a conseguir eh, eh, el problema inicial. ¿Cómo damos a conocer a Jesús? ¿No? Si leemos Lucas 10, leemos qué es lo que está en el corazón del Padre. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿70 para qué? Para predicar, para salir. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, habían 70 personas. Entonces Jesús, ¿qué fue lo que hizo? De dos en dos, tú para allá, tú para acá, tú para acá, yo, tú para acá. ¿Por qué? Porque la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Nosotros que somos obreros, o tú que quieres ser un obrero, tienes que saber que el Señor, nunca creas que el Señor depende de ti para hacer algo, porque Él puede levantar inclusive hijos de Él debajo de las rocas, sino que más bien siéntete privilegiado de que el Señor, el creador del universo, como dice mi hermana, cuando quiere decir algo que es sobremanera, que sobrepasa nuestra finitamente, cuando el Señor creador del universo te necesita a ti para salvar almas, tú tienes que sentir
esa gratitud. Tienes que sentirte feliz. Tú dices, yo voy a salir a hablar de la persona que más amo, el que me ha salvado, el que me ha sanado, el que me ha hecho recuperar los sueños, el que ha guardado a mi familia, el que me provee, el que me ayuda, el que está conmigo. Nosotros tenemos mil y un razones para darlo a conocer. Y porque la mies es mucha. Ahora, además de sentirnos así, nosotros en esencia, lo primero que tenemos que entender es que si no hay amor por las almas, el Espíritu Santo no se va a mover, se va a mover tu carne. Orémosle al Señor para que Él coloque su amor dentro de nosotros por las almas, porque la fe se mueve por el amor hacia otros. La fe se mueve por el amor que le tenemos a Dios y porque sabemos quién es Dios para nosotros. Y también tenemos que rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Los obreros, pues, son pocos, sí, pero el Señor los capacita y todo lo que el Señor hace es perfecto. Y Él va a completar esa buena obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Y esa buena obra sigue hasta hoy, no ha terminado porque seguimos aquí. Y el propósito de todo cristiano es predicar el Evangelio a toda criatura, sea como sea, por las redes, en persona, en tu trabajo, en un día específico, en otra ciudad, en otro idioma. Hay mil y un maneras de predicar, pero ¿cómo lo debemos hacer? Con amor. Y basándonos en esta escritura de Lucas 10, proseguimos. Entendamos que estamos dando a conocer al ser que más nos amó en este mundo. Yo coloco la analogía. Ustedes dicen, me colocan comentarios o me interrumpen si así lo necesitan. Y es, Vale, por ejemplo, si tú necesitas, en este caso, presentarle a tu novio o tu novia a tus padres, tú no vas a juzgar a tu padre y a tu madre porque no es como tu novio, es como tu novia, ¿cierto? Tú vas a tratar de presentarlo como es una buena sí, chica, es un buen chico, tienes que conocerlo, vamos a quedar, vamos a planear una comida juntos, vamos a contarnos nuestras experiencias, qué fue lo que nos pasó, a dónde fuimos, qué hicimos. Comienzas hablando bien de esta persona, en este caso, Jesús. Jesús es la persona que nosotros vamos a presentar, que es el que está dando la solución al pecado del hombre. Y no es nada más una solución, sino también un regalo, porque Él no solo vino a darnos salvación, sino también a hacernos herederos y coherederos del reino. O sea, hay más beneficios, hay más cosas que solamente la salvación, pero la salvación es el regalo más grande que también trae al Espíritu Santo de Dios, que está dentro de nosotros. Ahora, eh, nosotros como cristianos, basándonos en esta analogía, nosotros como cristianos no podemos comparar a la persona que le estamos predicando con Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo que todo aquel que adorara a un ídolo es idólatra y merece el lago de fuego. ¿Es correcto? Sí. ¿Es la manera de decirlo? No. ¿Por qué? Porque en esta prédica, la persona se tiene que haber una convicción de pecado donde haya una reflexión. Nosotros solamente presentamos la ley, la palabra de Dios, y el Espíritu Santo hace lo demás. Entonces, amén. la esencia de la prédica está basada en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 del 1 al 21, que es donde aparecen las dos contrapartes de los 10 mandamientos. Entonces, si alguien me lee o alguien se sabe los 10 mandamientos, que tenemos que saberlos todos, esto es esencial en la prédica. ¿Por qué? Porque a través de esta ley, el Espíritu Santo va a generar el arrepentimiento. El arrepentimiento, además de ser este sentimiento de peso, de culpa, también es algo que produce con más potencia y poder el Espíritu Santo.
porque esta es la manera que actúa Dios a través de la ley. Entonces, presentamos la ley. ¿Cómo lo hacemos? Con amor, no trayendo juicio sobre la persona, sino también presentando que esto es un regalo, no solamente para ti, sino para mí. Así como yo lo recibí, tú también lo pudieses recibir. Ahora, presentamos esa buena noticia, no juzgando a los demás, sino que la persona se autojuzgue con el espejo que es la Biblia, con el espejo que es la ley, los mandamientos. Como había hablado anteriormente, el fin de la ley es Cristo. Toda persona que se crea buena porque está cumpliendo los mandamientos, así piensan que está cumpliendo los mandamientos, no lo es porque solamente hay uno que es bueno. Y el fin de esa ley para que nosotros podamos ser salvos no es a través de nuestras obras, sino de la gracia, que es a través del sacrificio de Jesucristo. Y esto pues tenemos que aprendernos algunas frases, algunos versículos para poder expresarlo adecuadamente, porque son frases o palabras que no son muy usadas y que no pueden ser entendidas fácilmente. Entonces hay que colocarlo más sencillo para que el Espíritu Santo haga la obra. Ahora, se van a manifestar, como en la clase anterior habíamos dicho, la manifestación cuando una persona siente culpa. Se va a expresar, se va a poder ver el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal, que sería la persona que está impaciente, la persona que ve hacia abajo, que ve hacia arriba, que comienza a aclararse la garganta, que no se siente cómoda con la situación. Entonces, ahí es cuando tenemos que dejar que la convicción penetre en el corazón de la persona. No hay que sentirnos mal por esto, porque esta es la obra del Espíritu Santo, porque la tristeza que produce el Espíritu Santo, la que viene de Dios, es para salvación, pero la tristeza que viene del mundo trae muerte. Entonces, cuando se presente esta situación, piensa, la tristeza del Señor es salvación, mas la tristeza del mundo es muerte. ¿Tú quieres que esa alma por quien tú estás predicando se vaya al infierno o encuentre la vida a través de ese arrepentimiento, esa tristeza que el Espíritu Santo esté colocando? Entonces, basado en esto, proseguimos porque nosotros no estamos aquí para solamente hacernos una reputación, más bien se nos llamó a ser personas sin reputación por causa de Cristo. No importa que las personas nos digan, eres una loca, eres un loco. No, nosotros como hijos de Dios sabemos que nos van a juzgar, nos van a perseguir, nos van a bofetear, nos van a meter en las sinagogas, en las cárceles, nos van a entregar, pero lo que prevalece en nosotros no nos los pueden quitar, que es Cristo. Ahora, vamos a la siguiente lámina. ¿Hay alguna pregunta con la lámina anterior? Sí, la verdad, esta parte me llama mucho la atención. Ujú. O sea, también me doy cuenta que por más que uno tenga ahora, si uno no está lleno del amor de Dios, Sí. entonces allí ya no tendría sentido, porque Ujú. como uno, si no está lleno del amor de Dios, pretende que las almas vengan a los pies de Cristo, Sí, por exacto. más, sí, Si hay alguna otra persona en Instagram que tenga preguntas, siempre pueden mandarme un comentario o ser parte de la conversación, igualmente aquí en Zoom. Ahora, eh, ¿el ser humano es inteligente, sí o no? sin Dios, no. Mira, se nos ha dado, el ser humano, si aprende mucho, es inteligente, pero no es sabio. Entonces, una persona que estudió psicología, una persona que dice ser sensible a lo espiritual, cuando se encuentra con otra persona y nota que hay un carácter arrogante, orgulloso, pedante, la otra persona lo va a reconocer. Y esto no quiere decir esto no quiere decir eh, que el mensaje sea incorrecto, sino que la actitud del que lo porta es incorrecta. Por eso es que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios,
tenemos que pedir que el amor de Cristo se manifieste en nosotros y que las otras personas lo puedan sentir. Porque yo trabajo de primera cara con el público y yo cuando veo que alguien es pedante, orgulloso o es pesado de hablar, no se puede hablar, yo lo siento. Y no solamente yo, sino cualquiera que tiene dos ojos y puede entender que hay una influencia maligna, ¿no? Hay una influencia o una personalidad que tiene que ser moldeada. Entonces, roguémosle al Padre de las luces que nosotros seamos esas personas, porque qué mal cae que venga un disque cristiano con la cara larga, arrogante, egoísta, que lanza juicio contra la otra persona a decirte que Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, ¿por qué tú me estás tratando así? Si Dios es amor, ¿por qué eres tan pedante, tan orgulloso? De verdad que más de uno, ¿eh? Más de uno. Y esto es un proceso, sí es un proceso. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros es perfecto. Pero el Espíritu Santo crea en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ya ha depositado en nosotros el amor que en todos los días nos da la oportunidad de manifestarlo, aunque sea difícil, es difícil, pero es posible, porque todo el que cree, todo para aquel que cree es posible, ¿no? Ahora, entonces, resumiendo esto rápidamente, lo damos a conocer con amor. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cuáles son nuestras herramientas? Los 10 mandamientos. ¿Cómo lo debemos hacer? Con amor, mostrando que la gracia. ¿Por qué? Porque estamos presentando una nueva noticia, una buena noticia, disculpa, con el fin de no juzgar a otros, sino que en aquel día Dios va a juzgarlo con esta ley. Es como que si yo agarro y digo, ah, tú estás descargando canciones ilegales en YouTube.